Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos aquí en el podcast Gilgal Nuevo Comienzo, en Varones de Gilgal. Aquí ahora nos tocó a nosotros, aquí a mi compañero y hermano en Cristo, Aniceto Peña, para servirles. mejor conocido como Cheto Peña. Así Jesús es. González, a tus órdenes. Hemos estado hablando de las enseñanzas de Jesús. Ese es el tema que hemos estado compartiendo en los últimos meses, porque es importante saber qué es lo que Jesús nos enseña. Porque Él duró 3 años y medio aproximadamente en lo que viene siendo su ministerio aquí en la tierra, y Él quería mostrarnos cuál es el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que nos iba a dar vida eterna, concluyendo con su resurrección y estando ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial, abogando por nosotros, dándonos vida eterna y dándonos salvación y el perdón de nuestros pecados. Entonces es muy importante como personas, ya sea que seamos ya creyentes en Jesús desde buen tiempo o que estemos ahorita queriendo aprender más de Jesús, es importante saber qué es lo que Jesús enseñó en su ministerio, ¿verdad? Así es, bueno, el Señor Jesús nunca acabamos de aprender. Mas sin embargo, el Señor nos pide que si tenemos falta de fe, que te la pidamos, pero sin titubear. Así como lo dice en el libro de Santiago, primer capítulo, por ahí. Versículo 5, 6, es lo que nos habla el Señor que en el libro de Santiago. Que si pedimos, pedimos con fe. Así es, exactamente. Pedir con fe sin titubear por ningún lado. Así es como nos habla el Señor en su palabra, que estamos rectos en lo que pidamos. Así es. Es importante esto porque un elemento esencial, y es lo que hoy vamos a ver en estos 10, 15 minutos que estemos al aire, queremos compartirte un elemento esencial en nuestra vida cristiana o en nuestra vida diaria, la fe, ¿verdad? Un elemento es como cuando, vamos a decir, tú vas a hacer un café, ¿verdad? Pues a ver, el café, pues tiene que haber agua, en ocasiones también a los que nos gusta un poquito de leche, y pues el café. Y al que no le gusta, como café hay negro. Personas que conozco que no les gusta el azúcar, con café, a mí sí me gusta. Y azúcar, exactamente. A mí no me gusta el azúcar, pero un café sin café, pues no es más que agua. Entonces no podemos decir, déjame tomar un poco de agua, ¿verdad? Entonces, un elemento esencial en la vida cristiana es la fe. Amén, amén. En Lucas capítulo 17, si gustas abrir tu Biblia o en tu dispositivo electrónico, ahí puedes descargar la Biblia y abrirla también. En Lucas capítulo 17, versículo 5, ahí nuestro Señor Jesucristo fue requerido por sus apóstoles, y sus apóstoles le dicen en el versículo 5, los apóstoles al Señor le dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pudierais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tremendo. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca dice mentiras. No. Él lo que habla es verdad. Y así como Él lo dijo, tal cual. Y tu fe no tiene que ser muy grande, ¿verdad? Aquí sabemos que el grano de mostaza es de los granos más pequeños que existen sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Entonces Jesús está aquí diciendo, es una de las semillas más pequeñas sobre la tierra, y sin embargo, como dice la Escritura, es uno de los árboles más grandes que existen. Así es. De los más grandes, de lo más pequeñito de las semillas, es el árbol más frondoso que puede existir dentro de la tierra. Así es. Y entonces, si nuestra fe es como ese grano, que luego crece y crece y crece, como tú dices, al ser de los más grandes de la tierra, pues así también nuestra fe puede empezar de esa manera, pero el deber ser es que vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces, la fe es la esencia de la vida cristiana. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si nos brincamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6,
Si ustedes por ahí pueden acompañarnos, Hebreos 11, capítulo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no nada más eso, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios con duda, pues no vamos a obtener nada, Bacheto, como tú decías ahorita. Así es, no hay una respuesta genuina por nuestro titubear en el pedir, en el buscar a Dios. Ese es el problema que existiría en este aspecto. Por esto dice en el último, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios busca gente que le busque en espíritu y en verdad, con fe ante el Señor. Es necesario que crea que le hay. Es obvio. Yo cómo voy a acercar a alguien sin la confianza, ¿verdad? Porque aquí vemos que los discípulos le dicen, los apóstoles le dicen, aumenta nuestra fe. A veces hay que reconocer que dudamos. Entonces es importante ver esto, porque Jesús acepta que tú te acerques a Él y que le digas, Jesús, Dios, auméntame la fe. Auméntame la fe porque dudo. Y Jesús no te va a decir, pues si dudas, vete. No, te va a decir, mira, tu fe no ocupa ser muy grande. Tu fe, con que sea como un grano de mostaza, con eso es suficiente. Y el ejemplo que da aquí es real. Porque Jesús no echa mentiras. No. ¿Verdad? No echa mentiras. Es real. Él dice, si tú le dices así, como no, desarráigate y plántate en el mar, va a suceder. Así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que a veces nos falta fe, no creemos, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde ponemos nuestra fe? Y ahora vamos a brincarnos a Lucas, capítulo 8, para que podamos comprender esto. A Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25, como a veces yo lo digo, es un caso de la vida real, ¿sí? Esto no es una parábola, esto no es algo que sea como una metáfora. Es un suceso de la vida real, como a veces nos pasa a nosotros también, o muchas de las veces nos pasa que hay tormentas en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Dice el versículo 22, aconteció un día que entrando en la barca con sus discípulos, habla de Jesús, les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y el versículo que sigue es el versículo que andamos persiguiendo. Es el versículo clave de la enseñanza que nos deja el Señor Jesús en la cuestión de las tormentas, situaciones que en nuestra vida cotidiana a diario llevamos, porque a veces, en ocasiones llevamos situaciones que debemos de tener fe y buscar al Señor, que sea nuestro pronto refugio, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte en cada una de las tribulaciones. Es correcto. Aquí imaginémonos la escena. No podemos subestimar lo que está sucediendo. La barca se está partiendo, se está meneando, se está anegando, dice aquí. Lo más normal es que gritemos y que tengamos miedo. No podemos negarlo. Y a veces nosotros con cualquier cosa andamos llorando. Porque estamos hablando de que es mismo nuestro Señor Jesucristo durmiendo en la barca, que es la única en el Evangelio que se habla, donde Jesús está descansando. Así es. Y sin embargo, va con gente experta, porque eran pescadores todos. Así es. Y ya sentían el agua en el pescuezo. Pero Jesús dijo algo, pasemos al otro lado del lago. Sí. Si Jesús te dice que pases al otro lado del lago, es que va a suceder. Así es. Entonces, la pregunta que después de que ya hubo la bonanza,
Jesús se despierta o lo despiertan, reprende al viento, reprende las olas y se cesó y se hizo una bonanza. Y hay una pregunta y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es una pregunta que con esto podemos ir cerrando. ¿Dónde está tu fe? Ahorita veíamos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En el trabajo que tienes? ¿O en tu casa? ¿En tu marido o en tu esposa? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu salud? ¿En tu buena salud? ¿En tu buena alimentación o mala alimentación? ¿Tu economía? ¿Tu economía? ¿Dónde está tu fe? Y eso lo podemos ver porque de repente nos entramos en ansiedad. Cuando hay falta de fe es porque lo que surge es la ansiedad. Así es. Y andamos ansiosos y dudando. Y entonces la pregunta que Jesús hace a esos discípulos es, ¿dónde está tu fe? ¿Tu fe está en el hecho que te dije, pasemos al otro lado, o en que las aguas te pueden hundir? Es difícil, la situación está difícil. Y entonces aquí la pregunta que hoy nos hace Jesús, no Jesús González ni Cheto, ¿verdad? Peña, sino Jesucristo, te dice, ¿dónde está tu fe? La fe debe estar puesta en Él. En Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Y atemorizados se maravillaban y decían a nosotros, ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Entonces, ahí es donde debe estar nuestra fe. Jesús dice, si tu fe fuera, aunque sea como el grano de mostaza, le podrías decir a este árbol, desarráigate y vete al mar y lo va a pasar, y va a pasar. Así es. Entonces, pero ocupamos tener fe ¿en quién? Con Jesucristo. En Jesús, en Dios. Jesús, en Dios. Porque Así habla es. también, dice, en varias situaciones que pasa el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el Señor les manda, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su palabra. Nosotros, por nuestra fe, en fe nosotros, en Jesucristo, lo que hablamos, ¿sí? El Señor nos oye, porque el Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios nos escucha cada vez que le hablamos, cada necesidad que hay, pero pedirle con fe, no titubear de ninguna manera, porque dice la Escritura que si le pedimos sin fe, es como si las ondas del mar, que son arrojadas de un lado para otro, y no tenemos nuestra respuesta. Entonces hay que tener fe y pedirle a Dios, a Jesucristo, con fe, de que Él nos va a contestar, pero a su debido tiempo, no como que digas tú una varita mágica y hielo, no, tranquilo. Dios está ahí contigo siempre, nunca te abandona, pero Él quiere que tengas fe y tengas la paciencia para con Él y que no te desesperes. Así es. Sabiendo que tarde o temprano la respuesta te va a caer, porque la respuesta es de Él. Nuestra petición está ahí. Y Él, antes de que tú le pidas algo, el Señor ya lo sabe. Así es. Nomás que Dios agrada de aquellos, como hablamos, es galardonador de los que le buscan. Así es. Entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? La fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces en los evangelios Jesús le dijo a la gente, tu fe te ha sanado, vete en paz. No decía, no sé, a lo mejor tu situación económica te ha salvado. No, tu fe. ¿Y qué es la fe? Cuando se acercaban a ellos, quizás iban leprosos, quizás iban enfermos, quizás iban incluso hasta muertos, porque hubo varios que resucitaron, como Lázaro, ¿verdad? Entonces, Jesús al final le dice, tu fe. ¿Tu fe en qué? En lo que no se veía, ¿verdad? Porque ellos iban enfermos, ellos veían en fe que iban a ser sanos, por eso se acercaban a Jesús. Así es. Entonces, si tú te acercas a Jesús creyéndole que Él te va a responder, Él te va a responder. Así es. Si vas con duda, como decía ahorita Cheto, no va a suceder nada, ¿verdad? Pero si tú te acercas a Él con la convicción que va a suceder lo que no está sucediendo, va a suceder.
Así es. Vas a recibir conforme a tu fe. Así es. ¿Verdad? Jesús andaba sanando. Jesús nunca enfermó a la gente. Jesús sanaba a la gente, ¿verdad? Jesús nunca andaba enfermando, ni tampoco andaba matando, ni tampoco andaba maldiciendo. Jesús vemos que andaba siempre o sanando, o salvando, o curando, ¿verdad? Reviviendo gente. Resucitando personas, porque Él vino a eso. No vino a maldecirte, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y con eso concluimos. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que Dios te bendiga.